He sido camionero para varias compañías durante 10 años. Hace 3 años trabajaba para una empresa de almacenes en Kansas haciendo envíos. Por lo general conducía el tráiler, estaba detrás del volante el 2 de febrero. Era un lunes frío, así que la semana apenas comenzaba y había muchas cargas que debían enviarse, así que estaba tratando de hacerlo todo rápidamente. Comencé a conducir a las 3 p.m. y tenía la intención de llegar a mi destino esa misma noche. No quería tener que detenerme en el costado de la carretera en algún lugar para dormir. Conduje unos 5 kilómetros por hora, por encima del límite de velocidad después de las 12, lo cual es rápido para un tráiler. Empecé a sentirme muy cansado, pero el destino estaba a menos de 1 hora de distancia y pensé que podía hacerlo. Mis ojos se estaban secando y se estaba volviendo un esfuerzo mantenerlos abiertos. Me salpiqué un poco de agua en la mano y luego me la froté en la cara, lo cual me ayudó un poco a despertarme. Mi camión era el único vehículo en esta carretera a esta hora, así que además de mis luces, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que alcancé a tomar un sorbo de agua, y casi lo escupí cuando vi una figura acercándose rápidamente a lo lejos. Pisé los frenos con fuerza y a medida que el camión se desaceleraba casi hasta detenerse, pude distinguir mejor las características de esta persona que casi estaba parada en medio de la carretera. Parecía estar vestida completamente de negro con una especie de bufanda negra alrededor del cuello, y tenía un cuello anormalmente largo. Sé que es algo extraño en lo que fijarse, pero se veía casi espeluznante. Sin embargo, su rostro en sí era un completo borroso, no podía distinguir ninguna característica. A medida que mi camión se desaceleraba y se acercaba a este hombre misterioso, estaba a punto de bajar la ventana para preguntar si necesitaba un aventón, pero él simplemente se giró hacia su izquierda y se lanzó hacia el bosque. No me tomé un segundo adicional para detenerme y pensarlo. Simplemente volví a presionar el acelerador y seguí adelante, independientemente de lo espeluznante que fuera. Estaba apurado, de hecho, no fue hasta unos 20 segundos después que mi corazón realmente comenzó a acelerarse por lo ocurrido, y lo extraño que realmente era. Tal vez 5 minutos después logré superarlo, pero justo en ese momento ocurrió algo más. Mientras volvía a mi velocidad de crucero, vi algo correr cruzando la calle frente a mí. Al principio parecía un animal grande, pero a medida que me acercaba y cruzaba hacia el bosque, me di cuenta de que parecía otra persona. Esta vez ni siquiera toqué los frenos, simplemente seguí adelante y aceleré un poco más porque empezaba a asustarme y quería llegar más rápido. Pasaron otros pocos minutos sin que sucediera nada. Sin embargo, estaba cada vez más cansado y, a veces, incluso me desviaba un poco hacia el otro carril. Faltaban unos 40 minutos aproximadamente para llegar y no sabía si podría lograrlo. Comencé a buscar buenos lugares donde detenerme y estacionar para pasar la noche. Eventualmente, vi una pequeña apertura en el costado de la carretera hecha de grava. Supongo que estaba destinada a ser solo una pequeña parada de descanso para estacionar. Metí el tráiler allí, lo estacioné, y me recosté y descansé los ojos. Me quedé dormido por menos de 1 hora, solo para despertar de la nada ante la oscuridad. Aún no sé qué me despertó, pero mientras miraba afuera a través del parabrisas, algo en mi instinto me decía que encendiera los faros, así que giré la perilla y las luces iluminaron el área circundante frente a mi camión. Había algo frente al camión, un hombre, el mismo hombre con la bufanda negra que había visto antes, parado al lado de la carretera. Ahora podía ver su rostro mucho más claramente. Tenía una sonrisa muy amplia y los ojos abiertos lo más que podía, y me miraba fijamente a través del parabrisas. Encendí el camión y lo saqué de esa pequeña zona de descanso lo mejor que pude. No sabía qué pensar, cómo había caminado 10 millas desde donde lo había visto por última vez. No volví a detenerme esa noche hasta llegar a mi destino. A partir de ahí, me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano a la mañana siguiente. Ahora, la única explicación lógica que pude encontrar es que mi mente me estaba jugando una mala pasada porque había estado viendo cosas extrañas toda la noche. Sin embargo, nunca había oído hablar de una alucinación tan vívida y aterradora, y esa es la parte que aún me confunde y asusta realmente. Nunca olvidaré el momento en que estaba cubriendo el turno de mi amigo en una pizzería en la que trabajábamos. Él solía ser el repartidor mientras que yo generalmente me encargaba de la caja registradora.
Aquella noche realicé 2 entregas normales a personas comunes y corrientes. Y luego mi jefe me dio un último pedido para la noche. Estaba a 5 millas de distancia, lo cual era un largo trayecto comparado con lo que estaba acostumbrado. El GPS me indicó que me desviara de la autopista hacia un pueblo muy tranquilo. De alguna manera, nunca había escuchado hablar de ese pueblo. El GPS me llevó por algunas calles laterales aún más desoladas que las principales de ese pueblo. La mitad de las farolas ni siquiera estaban encendidas. No me gustaba la apariencia de ese lugar. Solo quería entregar la pizza y largarme. Finalmente llegué a la casa. Era una pequeña construcción de una sola planta. Toqué el timbre y casi de inmediato la puerta se abrió de par en par. Había un hombre mayor, quizás de unos 50 y tantos años, que abrió la puerta. Los pocos cabellos que le quedaban en la cabeza eran grises y tenía el rostro muy pálido con un bigote gris. Me sonrió y me dijo que regresaría enseguida. Se alejó hacia el interior de su casa y yo solo me quedé parado allí, en el frío, esperándolo. Me sentía un poco incómodo con la zona, y la apariencia del hombre que me abrió la puerta no ayudaba. El sonido de pisadas en los crujientes pisos de la casa llegó hasta la puerta mientras el hombre apareció nuevamente en el umbral con una sonrisa. Me dijo que debería entrar, donde estaría cálido, mientras esperaba. Le dije que estaba bien, pero él empezó a empujarme insistentemente para que entrara. No puedo justificar mis acciones, pero afuera hacían unos 5 grados y, tontamente, decidí entrar en la sospechosa casa de un desconocido. Él cerró la puerta detrás de mí y se apresuró hacia otra habitación. Ni siquiera había mucho más calor dentro de la casa. Estaba claro que ni siquiera tenía un sistema de calefacción. A medida que me sentía más incómodo, me encontré acercándome sigilosamente a la puerta. Entonces, el hombre salió de otra habitación y me sonrió de nuevo. Abrió una puerta que aparentemente conducía al sótano y miró hacia abajo, diciéndome que normalmente guardaba su dinero allí. Me pidió que bajara con él, pero me negué. Incluso desde donde estaba parado podía ver que estaba totalmente oscuro allí abajo. Y luego lo que sucedió a continuación es cuando todo se desmoronó. Escuché el sonido de un escalón crujiente que provenía del sótano. Alguien más estaba allí abajo. Decidí que era hora de irme y me di la vuelta para abrir la puerta, pero el hombre ya estaba justo encima de mí. Le di un puñetazo en la cara y logré sujetarlo, pero escuché a alguien subiendo rápidamente las escaleras del sótano y tuve que salir de allí. Empujé al hombre al suelo, salí corriendo, subí a mi auto y me alejé sin mirar atrás. Le conté todo a mi jefe y él llamó a la policía, pero no sé qué fue lo que sucedió después. Mi jefe me dio unos días libres después de eso. Desde entonces, soy mucho más consciente de que nunca debes entrar a la casa de un desconocido. Era un conductor de Uber que principalmente trabajaba en un gran suburbio a las afueras de Las Vegas. A veces la ciudad podía ser un poco turbia, pero este suburbio era conocido por ser una zona más agradable, así que nunca me preocupaba demasiado. Claro, a veces me encontraba con personas extrañas, pero generalmente estaban borrachas, drogadas o de alguna otra manera intoxicadas. Había trabajado durante varios meses sin problemas y me encontraba disfrutando realmente del trabajo. Aquella noche estaba trabajando en mi horario habitual, entre las 6 y las 10 de la noche. Era una de esas noches en las que tenía muchas personas para recoger y estaba ganando mucho dinero. Cuando llegó la hora de las 10, decidí seguir recogiendo pasajeros y ganar todo lo que pudiera. El siguiente pedido después de las 10 provenía de alguien que estaba a 18 minutos de distancia, en una ubicación no definida. Esto no era algo fuera de lo común. Generalmente significaba que estaban en algún lugar al costado de la carretera, o fuera de algún lugar que no estaba marcado en el mapa. Amplié la imagen y vi que estaba justo al lado de un garaje de almacenamiento. Comencé a conducir y cuando faltaban 5 minutos para llegar, recibí una llamada del cliente. Voy a llegar tarde, necesito que me esperes unos minutos, gracias. Dijo rápidamente, jadeando como si hubiera corrido una milla. El hombre colgó inmediatamente después. No puedo decir que alguna vez alguien me haya dicho que iba a llegar tarde, pero no me importaba esperar unos minutos. Sabía que si cancelaba el viaje, él tendría que esperar otros 10 o 20 minutos para que llegara otro conductor, y esperaba que al esperar me diera una pequeña propina extra.
Cuando llegué, no vi a nadie afuera, así que entré y estacioné en el estacionamiento del garaje de almacenamiento. Esperé 5 minutos y luego vi a un hombre en mi espejo. Caminaba rápidamente saliendo del edificio de almacenamiento, sosteniendo una gran bolsa de viaje. Cuando se acercó a mi coche, un olor desagradable emanaba de él. También vi que estaba empapado en sudor, lo cual era bastante desagradable. Ya había recogido a personas del gimnasio antes, así que esto no era tan terrible, pero nunca resultaba una buena experiencia. Traté de no hacer una mueca y lo saludé. El hombre no dijo nada, así que volví a la carretera. Durante el viaje, el hombre sostenía la bolsa de viaje en su regazo y miraba hacia adelante sin decir una palabra. Eso me hizo sentir incómodo, así que tampoco hablé. Después de un viaje de 20 minutos lleno de incomodidad, finalmente llegamos al destino. Era una esquina de una calle, no una dirección precisa. Antes de que pudiera siquiera poner el coche en el estacionamiento, el hombre salió apresuradamente y comenzó a alejarse. Después de todo eso, no esperaba ninguna propina, lo cual fue una decepción y lo suficientemente frustrante como para decidir dar por terminada la noche. Durante el viaje de regreso a casa me di cuenta de que el olor nunca abandonó mi coche, incluso cuando intenté bajar las ventanas. Era tan desagradable que tuve que detenerme y revisar si había dejado algo en el asiento trasero. Abrí la puerta y de inmediato vi algunas manchas rojas en el asiento. No soy experto, pero parecía sangre. Llamé a la policía y después de investigar, confirmaron que era sangre, y además, había mucha. Intentamos rastrear la cuenta de Uber y al día siguiente incluso contactaron con la unidad de almacenamiento, pero no tuvieron suerte para identificar al hombre. Después de reflexionar sobre todo eso, estoy seguro de que ese tipo hizo algo terrible justo antes de que lo recogiera. Quiero decir, estaba sudando y llevaba una bolsa de viaje empapada de sangre. Además, utilizó cuentas falsas tanto en Uber como en la unidad de almacenamiento. Realmente me mostró que incluso en un lugar considerado agradable y seguro, todavía hay personas terribles haciendo cosas terribles. Me tomé una semana libre de Uber y luego volví a trabajar, pero ahora soy mucho más cauteloso a la hora de elegir a quién recoger.